¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro canal de panadería y repostería Lora. El día de hoy vamos a hacer unas galletas de maíz morado. ¿Dónde conseguimos este maíz? Son con unos productores amigos nuestros que se encuentran en el pueblo de Ixtenco, en Tlaxcala. Como pueden ver, tienen diferentes variedades de maíz, entre los que podemos tener el maíz morado, que es la variedad que vamos a utilizar el día de hoy convertida en harina. Tienen también maíz negro, pueden tener maíz rojo, tienen maíz azul, maíz blanco, maíz amarillo, maíz rosa. Tienen una amplia variedad de maíces nativos que afortunadamente tienen a la venta a todo público. En la descripción del video van a poder encontrar los datos para poder contactarlos en algún momento. Ahora, ¿por qué estamos haciendo estas galletas? Porque pueden llegar a ser una buena opción para aquellas personas que no puedan consumir harina de trigo debido a problemas, digamos, digestivos, que tengan que reducir su consumo de carbohidratos o que sean alérgicos a este cereal. Más hay una pequeña advertencia. Estas galletas que estamos haciendo el día de hoy pueden llegar a contener trazas de gluten. ¿Qué es esto? Que debido al tipo de equipo utilizado, al horno, a la harina que estén utilizando, etcétera, etcétera, puede estar contaminado con estas trazas de gluten y en personas celíacas puede llegar a generar una cierta molestia. Por lo tanto, les recomendamos que si las van a regalar a alguien con este padecimiento, hagan la advertencia antes de que puede contener estas pequeñas trazas de gluten. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de utilizar el maíz morado? En este punto, además de que se muele con todo lo que es el pericarpio, el germen, etcétera, va a tener una mayor cantidad de fibra, vitaminas y minerales, así como de algunos pigmentos conocidos como antocianinas, que se ha probado o se ha demostrado en algunas condiciones que pueden llegar a actuar como poderosos antioxidantes. El único problema que tenemos aquí es que si se consigue la harina de maíz nixtamalizada, el proceso de nixtamalización puede reducir un poco la cantidad de esas antocianinas o su aprovechamiento. Por lo tanto, nosotros lo que hicimos en este caso fue conseguir el maíz morado, que les digo que nuestro proveedor y amigos ya los venden desgranado, y lo molimos de forma manual o tradicional con ayuda de un molino de este estilo. Pueden hacerlo también en un metate, en un molcajete, pero va a ser un poco más difícil. O si ustedes quieren ser con molino comunitario, pueden llevar ahí a que se procese el grano hasta convertirlo en harina. Debe ser una harina fina que no presente una grumosidad o que no presente grumos importantes. Por lo tanto, se debe de pasar varias veces por el molino hasta refinarlo lo suficiente. Ahora, en caso de que no tengan acceso a este tipo de variedades de maíces o no los puedan conseguir, vamos a trabajar también la misma receta, pero con harina nixtamalizada del maíz comercial de la que pueden encontrar, digamos, en el supermercado, que puede llegar a ser harina de maíz minza o más seca, para que vean que no solo puede salir con esta variedad, sino también con el producto comercial que ustedes van a poder encontrar cerca de sus casas. Otro punto importante, vamos a manejar en este caso nosotros mantequilla a temperatura ambiente, pero si por condiciones, digamos, económicas o de accesibilidad no pueden conseguir esta materia prima, pueden utilizar margarina sin ningún problema. Nada más, obviamente, algunas de las características sensoriales como la suavidad y el sabor del producto puede tener una pequeña variación, pero se puede utilizar sin ningún problema. Muy bien, ya que damos esta explicación de los maíces que vamos a utilizar, les recordamos, dejamos los datos de contacto de nuestros amigos en Tlaxcala para que lo puedan conseguir en algún momento. Sin más por el momento, pasamos con la receta y vamos a empezar con su elaboración.
Muy bien, ya tenemos listo nuestro mise en place, que recuerden que es el ordenamiento de todos nuestros ingredientes ya pesados por separado para poder iniciar nuestra preparación. Vamos a iniciar con nuestra harina de maíz, que en este caso son 250 gramos de harina. Tenemos 125 gramos de azúcar glass, 125 gramos de mantequilla, una pieza de huevo de aproximadamente 50 gramos, este de aquí pesó 52. Tenemos 2 gramos de sal fina, 5 gramos de royal y 3 gramos de vainilla líquida o esencia de vainilla. Muy bien, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? En un bowl o recipiente lo suficientemente grande, vamos a vaciar nuestra mantequilla y el azúcar glass. Es necesario que la mantequilla se mantenga a temperatura ambiente para favorecer la integración. Esta integración que vamos a hacer, que se llama acremar, lo podemos hacer directamente con las manos, con una batidora de aspas o incluso, como lo voy a hacer yo en este caso, con un miserable. Ya una vez que esté esto integrado, vamos a agregar poco a poco la vainilla, que aquí la tengo, la esencia de vainilla y mi pieza de huevo. Muy bien, entonces voy a cremar esto y en un momento regreso. Muy bien, ya tenemos nuestra mantequilla acremada, que es esta característica de que ya se ve mucho más suave. Muy bien, en este punto vamos a agregar el huevo y la vainilla y lo vamos a integrar nuevamente con, en este caso yo con mi ayuda de mi miserable, o en su caso pueden hacerlo con ayuda de una batidora, de un batidor de mano o incluso con las manos. Aunque es un poquito más complicado o es un poquito más, digamos, desastroso por así decirlo, pero se puede hacer. Esto es rápido y es nada más integrar por completo nuestro producto. Bien, ahorita termino de integrar esto. Mientras, hay que también tener en cuenta que vamos a tener que cernir nuestra harina con la sal y el polvo para hornear. ¿Qué es cernir? Es simplemente pasar por un colador. Muy bien, entonces yo tengo aquí mi harina, tengo mi colador. Voy a integrar la sal, voy a integrar el royal, los voy a mezclar y con ayuda de mi colador lo voy a ir sirviendo para que los polvos se integren de forma equitativa. Muy bien, voy a terminar de hacer esto, voy a terminar de integrar el huevo con la vainilla y en un momento más regreso. Muy bien, ya tengo aquí mis ingredientes integrados, los secos previamente cernidos. Incluso podemos ver aquí que tenemos hasta arriba lo que vendría siendo parte del pericarpio, de la cascarilla del maíz, que es lo que nos va a darle un poco más de color y también de textura. Tenemos ya también nuestra mantequilla con el huevo, con la vainilla y con el azúcar glass. Ahora, lo que vamos a hacer, vamos a agregar de golpe la harina, que aquí lo podemos ver, y ya una vez que lo tenemos aquí, vamos a integrar. Para este proceso es necesario no sobreamasar o no calentar de más la masa o nuestra pastita de galletas, ya que eso podría hacer que se empiece a desengrasar, que es que la mantequilla que tenemos aquí se va a empezar a salir y nos va a quedar una mezcla un poco desagradable y que no va a mantener su forma en el horno. ¿Okay? Entonces nada más con mucho cuidado integramos a que todo esté bien mezclado.
momento ven que aquí en la palita se les empieza a juntar un poco con ayuda de un cuchillo o de una raspa, quiten el exceso, regresen a la mezcla y continuamos integrando. Muy bien, en este punto ya tenemos totalmente integrada nuestra masa o nuestra mezcla para la galleta, y lo que vamos a hacer es que la vamos a guardar en el refrigerador para que se pueda hacer un poquito más dura y sea más fácil de trabajar. Este reposo en refrigeración debe de ser de aproximadamente 30 a 45 minutos para que no se solidifique por completo. Simplemente que se endurezca un poco por acción de la grasa de la mantequilla y podamos trabajarla con mayor facilidad. Muy bien, entonces vamos a dejar esto en refrigeración unos minutos y continuamos para poder darle la forma a nuestras galletas. Muy bien, ya tenemos nuestras masas que estuvieron 45 minutos en refrigeración. Ahora lo que tenemos que hacer es porcionarlas para poder formar las galletas. Como les había comentado, tenemos aquí nuestra masa elaborada solamente con maíz azul, mientras que aquí tenemos una masa elaborada con harina comercial, la maseca o minza, que podemos encontrar más fácilmente en cualquier supermercado. Si se fijan, la textura es un poco más fina en esta masita de aquí, mientras que esta, como fue molida con todo el grano, o sea, lo que es el pericarpio, lo que vendría siendo el germen, la cascarilla, etcétera, pues vamos a tener una consistencia un poco más terrosa. Ahora, antes de porcionar, necesitamos tener también un poquito de harina para poder hacer la porción. De esta lo pueden hacer al cálculo directamente tomando una pequeña porción de masa que van a convertir en una bolita y que van a aplastar para darle una forma de galleta. Yo en este punto lo que voy a hacer es que voy a pesar cada bolita de 25 gramos. ¿Para qué? Para poder estandarizar un poco mejor la receta. Muy bien, entonces tenemos aquí nuestra porción de 25 gramos. La vamos a tomar, la vamos a hacer bolita, la vamos a aplastar un poco y le vamos a dar la forma de la galleta. Muy bien, ahora vamos a hacer esto con todas nuestras masas, y ya una vez que las tengamos listas, las vamos a poner en una charola para hornear. Muy bien, esta charola la pueden poner con un poco de manteca vegetal, de mantequilla o margarina y harina en la superficie. En este punto lo que yo voy a hacer es que voy a poner un papel antiadherente que se conoce como papel estrella. Aquí tenemos el papel estrella. Este tiene dos lados y debe su nombre pues a las estrellas que tiene estampadas. Del lado donde vemos el diseño de las estrellas es el que va a ir en contacto con mi charola, ¿va? Mientras que el lado liso que no tiene el estampado es donde van a ir mis galletas. Para poder garantizar de que se mantenga bien firme mi papel a la charola, lo que voy a hacer primero es agarrar un poco de mantequilla, que les voy a decir de manteca vegetal, margarina, lo que tengan a la mano, y voy a poner unos puntitos, generalmente 4, 2 en cada extremo y 1 en el centro, para que al momento de que yo ponga mi papel estrella se mantenga firme y no se mueva al momento de que yo meta la charola. Nada más presiono cada uno de los puntitos y esto me va a ayudar a que se mantenga bien pegado. Muy bien, vamos a formar las galletas. Recuerden, yo las voy a hacer de 25 gramos, ustedes pueden hacerlas del tamaño del que quieran, y ya una vez que tengamos las galletas puestas en la charola, vamos a meter a hornear a 180 grados durante 15 minutos. Muy bien, ya tenemos nuestras galletitas hechas. Recuerden, tomamos una porción de masa, que de hecho yo aquí tengo un poquito que me sobró, ¿va?
Entonces voy a tomar un poquito de masa. En caso de que se les pegue mucho las manos, pueden ponerse un poquito de harina. Y lo que van a hacer es simplemente darle forma de bolita. Y ya que está la forma de bolita, darle una forma redondeada. Muy bien. Ya las tenemos aquí, todas nuestras galletas. Siempre tenemos que dejar una pequeña separación de unos 2 dedos entre cada una, o de dedo y medio, para favorecer que al momento que se horneen y que crezcan, no se vayan a pegar entre ellas. ¿Sale? Ahorita tenemos el horno prendido a 180 grados y lo vamos a meter ahí durante unos 12 a 15 minutos. Esta temperatura puede variar dependiendo del horno que ustedes tengan en casa. Para esto deben de hacer algunas pruebas, verificar que la temperatura de su horno esté bien calibrada y dentro de este punto pues lo mejor sería la experiencia. Si ven que ya pasaron los 12 minutos o incluso 10 minutos y sus galletas ya están doradas, hay que sacarlas para evitar que se quemen. Si en el caso contrario van los 15 minutos y ven que apenas están tomando color, déjenlas otro ratito para que se terminen de cocer. Esta receta está elaborada de acuerdo al horno que tenemos aquí y al que ya tenemos bien calibrado, pero les digo, esto puede tener una pequeña diferencia en cada uno de ustedes. Entonces, vamos a meter estas ahorita a hornear sin ningún tipo de barniz, sin azúcar, sin huevo, leche ni nada, para que tomen un color natural. Muy bien, entonces vamos a meterlas a hornear y en un momento más regresamos. Muy bien, ya salieron nuestras galletas del horno, duraron 15 minutos a 180 grados. En nuestro caso, como el horno no tiene convección o no tiene un ventilador que favorezca que el aire caliente circule de forma uniforme, a los 10 minutos volteamos la charola para favorecer una cocción uniforme o correcta en todas nuestras galletas. Ahora, si se fijan, la diferencia entre la textura y el color es muy distinta en la galleta elaborada con harina de maíz más seca y la elaborada con harina de maíz morado. Si nosotros cortamos esta de aquí, vamos a escuchar que es crujiente y que tiene un color muy bonito o agradable con este tipo de maíz. Si nosotros hacemos lo mismo con nuestra galleta de aquí, vamos a ver que va a tener un color un poco más claro y una textura un poco más uniforme. Este tipo de galletas se pueden hacer tanto con harina de maíz, como fue en este caso, como con harina de avena o harina, por ejemplo, de trigo. Recuerden, en dado caso de que ustedes quisieran conseguir estas variedades de maíz, ya sea morado, negro, rojo, rosa, amarillo o blanco, pueden contactar a los proveedores amigos nuestros que vamos a dejar en la descripción del video. Sin más por el momento y esperando que les haya gustado esta receta, nos despedimos deseándoles una bonita tarde, noche o un buen día y esperamos verlos nuevamente en alguno de nuestros otros videos. ¡Hasta luego!